Hola oyentes de Radio Sefarad, nuevamente nos volvemos a encontrar radiofónicamente con Sergio Bacari en Israel, un Bacari suelto en las ondas. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando. Bueno, estamos en unas fechas, nosotros estamos a punto de cerrar el ciclo de Hanukkah y estamos viviendo aquí en España, por ejemplo, en un país con mayoría católica, pues la entrada en las fiestas navideñas que tendrán lugar este fin de semana, el domingo, Nochebuena, y en el mundo musulmán también hay fiestas que suelen coincidir con esta época, que por otra parte es el solsticio de invierno y algo tendrá que ver. Y queríamos aprovechar la ocasión para hablar de justamente este tema, las diferencias, las diferentes creencias, religiones que conviven en Israel, que es un país que, como sabemos, es sagrado o tiene sitios sagrados para muchas religiones, no solamente las más conocidas, también muchas más, ¿no? ¿Cómo se vive el tema de la convivencia entre religiones en Israel? Bueno, antes que nada, Jorge, si me permitís, quiero saludar a todos los judíos que nos están escuchando con un Hag Hanukkah Sameach, a los no judíos, cristianos o católicos, como les dijiste, feliz Navidad, y a los musulmanes también. No tienen una fiesta, pero ya que estamos, les mandamos también un saludo a ellos. Y algo curioso y lindo que va a pasar esta noche en Israel, hay un partido de básquet entre el Maccabi Tel Aviv y el Panathinaikos de Grecia, que para cerrar la fiesta de Hanukkah le deseamos un triunfo a Maccabi, a los macabeos contra los griegos, que es algo mucho más que simbólico, recordando lo que pasó hace 2000 años y por lo que nosotros festejamos la fiesta de Hanukkah, el triunfo de los judíos a los griegos, digamos. Pero bueno, ese es un dato curioso. Ahí sí que hace falta un milagro, ¿no? También para ganar, o va la cosa bastante bien. Necesitamos de un milagro y nosotros confiamos en que va a venir también. Muy bien. Me encanta el tema de la convivencia entre las religiones y quiero aprovechar a contarte que el sábado pasado estuve con mi señora en la ciudad de Haifa. Haifa queda al norte del país, por quien no sabe, y está considerada como una de las 5 ciudades más grandes e importantes que tenemos en Israel. Vendría a ser la capital del norte. Y según cuenta la leyenda, mientras que en Jerusalén se reza y en Tel Aviv se disfruta, en Haifa se trabaja. Ese es el lema que se dice en Israel. Eso es lo que dicen los de Haifa. ¿Cómo? Eso es lo que dicen los de Haifa, seguramente. No, es lo que dicen en todo el país y hay consenso también incluso. Uh-huh. En ella, en Haifa, otra de las cosas que tiene en especial es que conviven en armonía las 3 religiones monoteístas, como venías diciendo al principio, unas con las otras. El sábado estuvimos allí y cuando estacioné el vehículo, justo le pasó una persona por ahí, le pregunté a una persona que estaba ahí en el edificio, que es en un barrio cristiano, pero la calle se llama Atzionut, el sionismo, que también me causó gracia. Le pregunté si ahí hacían reportes, pero me dijo que no. Y enseguida, cuando terminé de estacionar, salió del mismo edificio una familia musulmana, con lo que me di cuenta de que ver en un mismo edificio la convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos no es algo muy común en Israel, pero es un fenómeno que sí existe. En Israel, tanto a los cristianos como a los musulmanes los llamamos árabes, simplemente porque es el idioma con el que hablan. Y Haifa no es la única ciudad del país, como te dije, en la que conviven juntas 3 culturas, 3 religiones, las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hay otras ciudades que te las voy a nombrar más tarde. Lo que me gustaría hacer primero es aclarar el tema de quiénes son árabes, porque muy poca gente lo sabe diferenciar, especialmente cuando uno no vive en Israel. Y es tan importante como el mismo conflicto con el que nosotros vivimos con ellos. Y quien quiera entender sobre el conflicto, este vendría a ser el ABC para no hacer generalizaciones y opinar cosas erróneas. Entonces quiero decir que los árabes israelíes son ciudadanos como yo, que viven dentro de las fronteras de Israel, tienen derechos y obligaciones.
no 100%, pero más o menos un 80%. Ellos, por ejemplo, no van al ejército por razones obvias, pero pagan impuestos como todo el resto. Yo cada vez que quiero saber quiénes son los árabes israelíes y cómo se sienten, me miro a mí mismo cuando era un judío que vivía en Argentina, o te podés ver a ti mismo como una persona judía que vive en España, y es exactamente igual. Ellos son una minoría que les son fieles a la patria. Estudian en otro idioma, pero saben hablar, leer y escribir hebreo a la perfección. Ellos, como los judíos de la diáspora, invierten muchísimo dinero para conservar su tradición, exactamente como cuando mis padres pagaban educación judía privada, comida kasher, o intentaban conseguir libros en hebreo para las fiestas. Ellos también, los árabes israelíes, son, como te dije, musulmanes, cristianos, drusos y beduinos. Y a ellos les cuesta todo más caro. El cementerio, la vida social, las fiestas, etc. Cuando hay lío a nivel nacional, ellos son de manifestarse, a veces lo hacen violentamente, pero no más que algunas minorías judías, que solemos también tirarle piedras a nuestros soldados o pegarles a los policías. Atentados terroristas, ellos habrán hecho quizás 5 a través de la historia, la pequeña historia del pueblo de Israel. Casi igual a los atentados terroristas que hemos hecho también los judíos contra los musulmanes. Ellos pueden ser el médico de mi hijo, mi jefe en el trabajo, el carnicero del súper o el chofer del autobús. Igual que el judío de la diáspora que pasa desapercibido entre las demás comunidades. ¿Hasta aquí me sigues, Jorge? Sí, sí. O sea que cuando yo hablo de un cristiano, te estoy hablando de un árabe que hoy por no ir tan lejos, hoy estuve en Lod, en una ciudad que el médico que me atendió de gastro es árabe, cristiano o musulmán, no puedo diferenciar porque para mí son lo mismo. El que habla árabe en Israel es para mí un árabe. Luego están los árabes de la parte de los territorios de Cisjordania y de la parte este de Jerusalén, que ellos tienen un estatus mucho menos, con mucho menos derechos que nosotros, pero con mucho más derechos que los palestinos de Gaza y Cisjordania, que son los que viven en los territorios de la autoridad palestina, que ellos sí no tienen ningún derecho a nivel nacional de Israel. Ellos, los palestinos de la autoridad palestina, son los malos del cuento y los que hacen los atentados terroristas, no solo en los territorios de Cisjordania, sino también dentro de Israel o en los territorios, en asentamientos judíos de Judea y de Samaria, o en los caminos o en las bases de los ejércitos. Así que quise explicar a qué nos referimos cuando nosotros decimos árabes. Se diferencian en 3. Y cuando nosotros hablamos de los cristianos o de los drusos, de que no son musulmanes, los metemos dentro de la categoría de los árabes. Y volviendo ahora a Haifa, que te dije que ahí conviven las 3 religiones monoteístas, junto con Haifa hay muchas ciudades en las cuales, dentro de Israel, en las cuales conviven también las 3 religiones. Incluso en un mismo edificio, como el que te había nombrado, apenas estacioné mi carro en la ciudad de Haifa. Las principales ciudades que allí conviven esas 3 religiones vendrían a ser Akko, que está muy cerca de Haifa, Ramle y Lod, que están en el centro del país, y Yafo, que es la más céntrica de todas y está al sur de la ciudad de Tel Aviv. Te vuelvo a decir, en esos lugares, si bien hay alguno que otro barrio exclusivo de alguna religión, se podría decir que están todos mezclados y conviven en absoluta paz y armonía. Allí hay tolerancia de los unos hacia los otros. Cuando es Yom Kippur, los judíos, Yom Kippur es el día del perdón, los judíos, por ejemplo, no manejan sus vehículos, pero a diferencia de las demás ciudades del país, los árabes que necesitan transitar con el vehículo transitan, obviamente sin tocar bocina y sin hacer demasiado ruido para no molestar a los judíos. Recíprocamente, cuando hay fiestas de los árabes musulmanes o, por ejemplo, ahora de Navidad, los judíos respetan a esas fiestas y lo hacen cuando trabajan o cuando salen a un restaurante o a un pub, lo hacen con un perfil mucho menor para respetarlos. ¿Me sigues? Te sigo. Vamos ahora a llegar a las ciudades más importantes, digamos, de los musulmanes
o de los cristianos y de los judíos, porque cuando hay un lugar que es importante para los judíos, es importante también para los cristianos y para los musulmanes, o al revés. Cuando los cristianos deciden que hay un lugar que es importante para ellos, nosotros, los judíos y los musulmanes, tenemos que también encontrar el motivo para que también sea principal para nosotros. Entonces, nosotros ahora vamos a llegar a estas ciudades en lo que la cosa es un poco más distinta, justamente, y quizás esa sea la razón, porque son lugares importantes. Pero antes de hablar de ellos, quiero aclarar algo que es importante para mí decirlo. Israel es la octava potencia del mundo, y si querríamos, podríamos conquistar cualquier territorio dentro de Israel, o incluso en Cisjordania, hacer masacres, deportar a todos los palestinos o a los musulmanes en masas a otros países, o incluso hacer purificación étnica, que de hecho somos acusados a menudo por la prensa antisemita. De hecho nos acusan de todo eso, pero los hechos y la realidad demuestran todo lo contrario. Y solo quien está aquí puede dar testimonio de lo que pasaré a explicar. Vuelvo a decir, la fuerza está de nuestro lado, del lado de los israelíes y de los judíos. Tenemos armas y ellos no tienen. Tenemos un ejército y además somos mayoría. Ellos son minorías, tanto religiosas como étnicas. Nosotros además tenemos dinero para comprar lo que querríamos, o un parlamento que podría dictar leyes para destruir iglesias, mezquitas, deportar gente o hacer lo que nosotros querríamos, incluso hacer lo que muchas veces tanto los musulmanes o los cristianos hicieron con nosotros los judíos en diferentes lugares del mundo e incluso acá mismo en Israel. Así todo, la política de Israel es la de cuidar el status quo. Lo que ya está levantado, lo que ya está construido, y es un patrimonio religioso, no se toca, aunque nos duela en lo más profundo del corazón, aunque pensemos que sea injusto. Israel, por ejemplo, cedió su soberanía voluntariamente al Waqf en el lugar más sagrado para el judaísmo que tenemos, que es el Monte del Templo y toda la explanada. El Monte del Templo, como se sabe, nosotros ahí no tenemos soberanía, y es una soberanía, digamos, internacional, y los asuntos administrativos y también de seguridad están a cargo del Waqf. Si bien a nosotros nos es permitido entrar con policías en casos de urgencia, se respeta ese status quo. Y todo lo que nosotros queremos hacer ahí es con el permiso y el asentamiento de esa organización que se llama Waqf y que pertenece a Jordania. Aunque suene ridículo, y para tratar de convivir con ellos, los judíos no podemos subir a rezar allí, pero los musulmanes lo pueden hacer y realmente lo hacen y a diario. Otras ciudades en las que jamás se llegó a convivir 100% en paz, aunque hay mucha tolerancia, fueron en Nazaret y en Belén. Cuando alguien tuvo que ceder, a pesar que nosotros siempre fuimos los fuertes, como te vengo diciendo, nosotros siempre fuimos los que cedimos. Belén se le entregó de regalo a la autoridad palestina y en Nazaret se construyó un barrio, mejor dicho, una ciudad paralela a la de Nazaret, en una montaña vecina, y a esa ciudad se la llama Nazaret Ilit. Y eso se hizo para no mezclar las religiones y no seguir incrementando con un conflicto que ya existía en la ciudad de Nazaret. Esos son los lugares en los que se convive a medias, se convive muy bien, pero no hay tanta tolerancia como en las primeras que dije, como la de Haifa. Luego, dentro de Israel, hay muchas ciudades que son solo de judíos, que son solo de musulmanes, e incluso ciudades que son solo de cristianos, aunque los cristianos en Israel son apenas un 2% de la población, son 170.000 personas en todo el país. Es una minoría muy pequeña, digamos. Por eso, lo que yo opino, que la tolerancia en Israel es mucho más importante que en cualquier otro país del mundo. No me imagino, por ejemplo, en España, el país donde tú vives y donde estamos transmitiendo, por ejemplo, le den soberanía a los judíos para administrar la Puerta del Sol en Madrid, y que los españoles no puedan entrar ahí, suponiendo de que la Puerta del Sol es el lugar más importante que hay en España.
No quiero recordar los problemas que están teniendo con los catalanes también. O sea, no quiero meter más leña al fuego, pero cuando se trata de soberanía y de tolerancia en Israel, nosotros, yo creo que somos lo más que existe para tratar de convivir en paz con nuestros vecinos y con las minorías que tenemos dentro. La política de Israel siempre intentó darle prioridad a las minorías religiosas, aunque, como dije, a veces nos duele mucho. Por ejemplo, jamás en Israel se destruyó una mezquita o una iglesia. Incluso cuando dentro de las mezquitas salieron terroristas o se prepararon atentados terroristas, sin ir más lejos, en la guerra de Gaza. Hay lugares en los que nosotros, ya sea por consideración religiosa o por razones humanitarias, por ejemplo, hospitales, en los que Israel jamás va a atacar, aunque sabemos de que dentro de las mezquitas muchas veces se escondieron terroristas o armamentos para después atacarnos. Sin embargo, hay muchos casos de sinagogas que nosotros mismos tuvimos que destruir o quisimos o derrumbamos por nosotros mismos, cuando, por ejemplo, dejamos los asentamientos judíos de Gaza y sacamos a las personas y a todo lo que había ahí, y tuvimos que destruir sinagogas. Ni que hablar de las sinagogas que se construyeron sin permisos necesarios en los territorios de Cisjordania, y ya sean los gobiernos o la Corte Suprema de Justicia decidieron de que hay que destruirlas, y se tuvieron que o destruirlas o copiarlas en otros territorios. Son cosas que jamás se hicieron, y yo supongo que tampoco se van a hacer con ninguna mezquita, iglesia o centro espiritual de cualquier otra religión. Porque en Israel no solo hay cristianos y musulmanes, hay otras culturas, otras religiones que no viene al caso nombrar. Te quiero traer otro ejemplo. Por ejemplo, cuando uno va a un lugar que se llama Qasr el-Yehud. Qasr el-Yehud está enfrente de Jericó y está en las orillas del río, no en las orillas, dentro del río Jordán. Ahí podríamos, por ejemplo, el judaísmo podría decidir de levantar un parque nacional histórico, porque por ahí entró Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun era Josué, cuando retornamos a Israel después de estar 40 años por el desierto. Se sabe cuál es, se estima cuál es el lugar exacto por donde pasamos y entramos a Israel directamente para la conquista de Jericó. ¿Cómo se dice Jericó? Jericó. Jericó, apenas nosotros entramos a Israel. Pero si hoy por hoy vamos a visitar ese lugar, vemos más de 6 iglesias o catedrales que están construidas porque los cristianos creen, según su tradición, que allí Juan el Bautista le hizo la bautización a Jesús, justo en ese mismo lugar. Y bueno, uno que conoce la historia y que quiere ir a visitar, de repente a mí me da un poco de bronca de que no podamos tener ahí un parque nacional, pero por la tolerancia y para no destruir cosas que ya están levantadas, el judaísmo e Israel mantiene el status quo, y hoy por hoy a un judío como yo, que me duele ir a ese lugar y ver el lugar lleno de iglesias, yo creo que vale la pena pagar ese precio, y yo creo que también son valores que nosotros tratamos de educar, no solo para nosotros, sino para mostrarles al mundo, aunque no tenemos mucho éxito, pero por lo menos estamos con la conciencia tranquila. Ni que hablar de excavaciones arqueológicas que nosotros no podemos hacer del otro lado del muro. Nadie sabe qué hay del otro lado del muro. Ni siquiera nosotros, que se trata de la pared más importante que tenemos en el judaísmo, ¿sabías que nosotros no sabemos el grosor que tiene esas piedras? Porque no tenemos acceso al otro lado del muro. Y se puede estimar cuánto tienen de grosor las piedras, pero no podemos saber con exactitud, porque los árabes no nos permiten tener acceso a la parte de ellos, digamos, del otro lado del muro. Y eso es un absurdo, es un ridículo, pero también es el precio que nosotros como país decidimos pagar para convivir con ellos. Y ya que estamos en Jerusalén, quiero
decirte que ahí hay menos convivencia, porque cada religión vive en su barrio. Y quizás hay uno o dos barrios mezclados, pero no más que eso. Yo recuerdo a Butor, me acuerdo, y otro barrio que no recuerdo el nombre, en el que sí hay árabes y judíos mezclados, pero no creo que vivan en un mismo edificio como en Haifa. Así todo, hay tolerancia, aunque yo opino que la tolerancia no es recíproca, según mi punto de vista, ya que Israel aporta mucho más de lo que recibe a cambio de los líderes espirituales, cristianos o musulmanes. Pero repito, todo con intención de no levantar el fuego e intentar respetar a todas las culturas o creencias. Tratar de seguir con el lema de vive y deja vivir, pero aún no podemos comparar Jerusalén con Haifa. Así todas mis quejas o ganas de que Jerusalén y Nazaret o Belén se transformen en un ideal, nuestra situación en Israel a nivel de convivencia y tolerancia es de la más avanzada y valorada de todos los países de la zona, y eso te lo puedo decir con seguridad. Uh-huh. Bueno, no sé si quieres agregar, siempre sueles tener para el final un mensaje, no sé si en este caso también. Al final me quedé sin tiempo para contar de la fiesta que estuve el sábado. Pues cuéntala. Sí, la fiesta se llama Ahag Shel Hagim, la fiesta de las fiestas, y se trata de 2 o 3 semanas del mes de diciembre, en el que se hace alusión a las fiestas de diciembre, de Hanukkah de los judíos, de Navidad de los cristianos, y de la fiesta del sacrificio y del Fitr o Hag HaKorban de los musulmanes. Y he pasado un día espectacular, hasta emotivo te diría. Miles y miles y miles de personas caminando por las calles, con puestos en las calles sobre las comidas típicas o los símbolos típicos. De repente uno ve un Papá Noel con una Hanukkah en la mano encendiendo velas y una medialuna musulmana en la cabeza o de collar, cosas que parecen irreales, pero lo lindo de todo eso, como que no fue una exposición para que la gente venga y vea, sino que realmente así conviven ahí en la ciudad de Haifa, y es algo que todos los años nosotros vamos. Es una fiesta, no sé si dije, que se llama Ahag Shel Hagim, la fiesta de las fiestas, que ya transcurre 24 años consecutivamente. Yo creo que es un carnaval de religiones, de las 3 religiones monoteístas, en las que hay también procesiones que pasan carrozas con música de las religiones y con las canciones típicas, y realmente yo creo que simboliza gran parte de lo que es la convivencia acá de las religiones, y a lo que nosotros querríamos llegar con el correr de los años, para que también, como la convivencia y la tolerancia, que es pura y legítima y del 100% en esas ciudades, alguna vez lleguen también a Jerusalén, a Belén, a Nazaret, y que de aquí también salga la luz que ilumine hacia todo el mundo, para que en todo el mundo podamos vivir con tolerancia, respetándonos los unos a los otros. Y yo creo que ese es un lindo mensaje para transmitirle a nuestros oyentes. Es también un deseo que tenemos en Israel, que tenemos los judíos, y sí, nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Para eso somos educados, y yo creo que es lo que le quiero desear a todas las comunidades del mundo, a todas las religiones y a todas las personas que están de fiesta durante todo este mes. Pues en nombre de toda la gente esa, pues te agradecemos tus deseos, y nos volveremos a oír la semana que viene, ya después de las fiestas de Navidad y a punto de entrar en el nuevo año gregoriano, que también es un tema para tratar, ¿no? Interesante esto de cómo Israel vive con 2 calendarios a la vez. Eso seguramente alguna vez lo trataremos aquí. Mientras tanto, muchas gracias, Sergio Bacari, y por este recorrido por la tolerancia religiosa en Israel. Shalom, Jorge, y shalom a todos.